¿qué son las nitrosaminas? A ver, las nitrosaminas son unos compuestos que se forman a partir de otros compuestos que se llaman nitratos o nitritos. Esos nitratos los tenemos en el medio ambiente, en las aguas, en algunos vegetales que vienen a partir de las aguas, y esos nitratos en nuestro estómago, por así decirlo, con un medio ácido y con unas proteínas de origen animal, se transforman en nitritos y en esas nitrosaminas posteriormente. Entonces, las nitrosaminas es un producto final y también se pueden obtener a través de los nitritos, que son unas sustancias que añaden en los productos cárnicos y en algunos pescados procesados y en algunos quesos como un conservante. Entonces, de esos nitratos y de esos nitritos aparecen esas nitrosaminas como efecto secundario, vamos a decirlo así. Se han encontrado Y lo principalmente peligroso estas son 10. las nitrosaminas. Sí. Decía que se han encontrado en estas 10 en concreto que podrían tener riesgos para la salud, pues en carnes, también en algunos pescados. Exactamente, ¿qué tipo de riesgo puede tener para la salud si consumimos este tipo de nitrosaminas? Las nitrosaminas lo que producen son efectos cancerígenos. Se han visto que producen cáncer de colon, de esófago, de estómago y cánceres hepáticos. Entonces, sí que es cierto que hay que controlar el consumo de estas nitrosaminas, que viene del control del consumo de esos alimentos que pueden producir después esas nitrosaminas. Estamos hablando, por ejemplo, de la carne o el pescado, pero ¿qué otros alimentos pueden contener estas nitrosaminas para así controlar la ingesta de este tipo de alimentos o bebidas? Claro, las nitrosaminas se producen, como decimos, a través de unas sustancias que se llaman nitratos, que eso está en algunos vegetales y que está también en las aguas. ¿Qué pasa? Que necesitan tener un poquito de proteína animal, unos determinados aminoácidos y un medio ácido. Entonces, lo que hay que controlar realmente para evitar estas nitrosaminas, y sobre todo, serían los derivados cárnicos que se someten a calor, como embutidos o los pescados procesados porque están calentados. Entonces, sería sobre todo los productos cárnicos. También después podemos añadir un poquito de vitamina C en nuestra alimentación, que son las frutas cítricas, algunos vegetales con color que evitan que estas nitrosaminas se produzcan en grandes medidas, ¿no? Entonces, control de derivados cárnicos sobre todo. O sea, que aparecen principalmente esas nitrosaminas en los procesos de elaboración o de transformación de dichos alimentos. Exacto, las nitrosaminas aparecen por efecto del calor, cuando nosotros sometemos a calor a determinados productos cárnicos, y también en nuestro propio cuerpo, a través de esos nitratos, se producen una serie de... En nuestro estómago se genera un medio ácido que hace que esos componentes, los nitratos, pasen a nitritos y los nitritos a nitrosaminas. No es tan sencillo, ¿no? Entonces, sí que nosotros, controlando un poco el proceso o los productos que añaden esos nitratos y esos nitritos como conservante, podemos evitar que se formen nitrosaminas, y controlando los productos cárnicos. Tenemos que fijarnos en las etiquetas, porque en algunos productos envasados añaden esos nitratos o esos nitritos como conservantes, y si eso lo podemos evitar, mejor. Estamos viendo, por ejemplo, que en algunos alimentos como el cacao o incluso también bebidas como la cerveza podrían aparecer. ¿Afectan especialmente estas nitrosaminas, o el riesgo se incrementa en algún perfil específico de la población o para cualquier tipo de persona? Habría que tener cuidado sobre todo con pacientes a lo mejor que están inmunodeprimidos, o con personas que pueden tener algún tipo de cáncer ya diagnosticado, o una predisposición a determinados tipos de cáncer. Pero yo creo que todo el mundo deberíamos de controlar estas nitrosaminas, es decir, deberíamos de controlar los productos cárnicos muy elaborados, tipo embutidos, y deberíamos de intentar evitar en los etiquetados que aparezcan nitratos y nitritos. Poblaciones vulnerables, pues todas aquellas inmunodeprimidas o con ya un cáncer diagnosticado, o quizás en niños también hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos contrarrestar, cómo podemos equilibrar en nuestra alimentación esas nitrosaminas que podemos suplementar, digamos, con otros alimentos? Podríamos añadir, como he comentado antes, vitamina C. La vitamina C va a evitar un poquito la formación de esas nitrosaminas, y la vitamina C la tenemos en frutas cítricas, en vegetales con color, tipo pimientos, tomates y sobre todo kiwis, naranjas, mandarinas, fresas, piña. Ahí tenemos fuentes de vitamina C interesantes. Yo, por ejemplo, en las consultas siempre recomiendo añadir una fruta cítrica al día como mínimo, porque la vitamina C es estupenda y ayuda también, en este caso, a evitar la formación de las nitrosaminas. Somos responsables, miramos cada vez más las etiquetas, miramos esos componentes, como por ejemplo las nitrosaminas, o nos pasan por alto en este caso.
A ver, en las etiquetas habría que mirar los nitratos y los nitritos, que es lo que después forma las nitrosaminas. Yo creo que la gente no tiene mucha información sobre cómo se deben de leer las etiquetas. Cuando leemos las etiquetas casi siempre nos vamos a mirar las calorías, que es lo menos importante de esas etiquetas, y creo que debería de haber más formación en cuanto a lectura de etiquetados para saber qué es lo que debemos buscar. Y yo siempre lo digo, una etiqueta con más de 4 ingredientes y muchas dudemos de que ese producto sea del todo saludable.